Él nos liberó. Dice que no tenemos hora para acabar. Gloria a Dios. Es muy bueno volver a mi tierra. Es muy bueno reencontrar amigos queridos. Y es muy bueno ver los frutos de aquello que Dios hizo cuando pasé por aquí otras veces. Yo tuve la alegría de recibir a algunas personas aquí adelante para testificar que se convirtieron hace 6 años cuando pasé aquí. Yo tengo que agradecer a Dios por el privilegio de saber que esas personas están firmes. Fueron frutos que permanecieron. Alabado sea Dios por eso. Yo quiero leer un versículo bíblico con ustedes. Un versículo no, un texto pequeño. Y después vamos a conversar. Jeremías 29, a partir del versículo 11 y hasta parte del versículo 14. Está escrito así: Yo sé los pensamientos que tengo a vuestro respecto, dice el Señor. Pensamientos de paz, no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis, y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón, y seré hallado por vosotros, dice el Señor, y cambiaré vuestra suerte. Diga, cambiaré vuestra suerte. Esa es una promesa de Dios. Para que esta promesa se cumpla, necesitamos hacer nuestra parte, buscar al Señor de todo corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Seré hallado por vosotros y cambiaré vuestra suerte. No hay una única persona en toda la tierra que tenga un encuentro con Dios y que no tenga un cambio de suerte. Ustedes pueden dar un gloria a Dios. Gloria a Dios. Y fue eso que sucedió conmigo. Yo les quiero contar un poco de mi historia. No les contaré todos los detalles. Les contaré detalles nuevos aquí en este lugar. Contar mi historia allá lejos en Japón tiene un sabor. Contar mi historia en Aquidauana tiene otro sabor. En Campo Grande tiene otro sabor. En Guía López es mi tierra. Es mi tierra. Estar aquí hablando de cosas que ustedes conocen es mucho más fácil para mí. Y yo nací en Aquidauana. El pastor lo mencionó y el apóstol también. Yo nací en Aquidauana en 1948. Hoy soy una sexagenaria. Yo tengo 68 años. Nací en un hogar completamente disfuncional. Yo soy lo improbable de Dios delante de ustedes, porque según la ley de la probabilidad, yo no sería nada ni nadie. Imagínense ustedes que en 1948, hace muchos años, yo tenía un histórico de drogas dentro de casa. Mi madre usaba remedios para dormir. Ella tenía dependencia química de medicamentos. Son esos remedios que provocaron la muerte de Michael Jackson. Son barbitúricos, preanestésicos. Y mi padre, una vida completamente promiscua. Ninguno de ellos conocía a Jesús. Ellos no supieron procesar los dolores y problemas de su juventud. Frustraciones en relaciones que no se llevaron a cabo. Suicidio de una novia de él en Belavista, suicidio de un novio de ella en Nioaqui. Y ellos se casaron sin amor, sin planes, sin sueños, sin nada, apenas para desgarrarse de sus familias. Y se fueron a vivir en Aquidauana. Y yo nací en esa casa. Y quiero aprovechar este testimonio para enseñarles algunas cosas. Los niños, ellos solo son niños en el cuerpo. Solo existe un cuerpito, no existe una almita y no existe un espiritito. Está llegando al mundo por estos días. En las próximas horas Leví es el nieto del apóstol. Hay un cuerpito en el vientre de Rebeca, pero hay un espíritu listo y hay un alma lista.
La prueba de esto es que Saúl y Jacob contendieron en el vientre de Rebeca, y contender significa disputar, y la disputa se da a nivel del alma. La otra prueba es que Juan Batista quedó lleno del Espíritu Santo en el vientre de Isabel. Un espíritu en el vientre de una mujer está listo para recibir al Espíritu Santo. Y un espíritu en el vientre de una mujer está listo para tener impresiones emocionales. Entonces el alma y el espíritu no son bebés. Los niños que son bien recibidos, los niños que son recibidos con amor, son niños seguros de sí debido a la aceptación. Los niños que son rechazados o que constituyen una piedra en el camino, una piedra de tropiezo para sus padres, ellos ya nacen con alguna diferencia en el comportamiento. Y yo nací en un hogar complicado. No había afecto, no existía ninguna manifestación de amor. Los niños son niños y ellos juegan mucho. Generalmente no notan las cosas que están equivocadas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, yo comencé a percibir que había mucha diferencia de mi casa de la casa del vecino, de la casa de los vecinos, porque los padres estaban siempre con los hijos y en mi casa eso no sucedía. A mí no me abandonaron en la calle, pero me abandonaron dentro de la casa. Mi madre dormía demasiado y como resultado había que contratar una asesora del hogar que llegaba a las 8 y se iba a las 4 de la tarde. La asesora hace su trabajo, no da afecto. Y mi padre fue entrando en un nivel de decadencia. Y es correcto cuando la Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. A medida en que él se sumergía en la promiscuidad, y en aquel tiempo la prostitución tenía un lugar adecuado, se llamaba prostíbulo o casa de remolienda. Y a medida que el tiempo fue pasando, mi padre se pasaba los fines de semana enteros en la casa de remolienda. Él salía del banco los viernes, era funcionario del Banco de Brasil en Aquidauana. Él salía del banco los viernes, agarraba un taxi y se iba al prostíbulo donde él pasaba el fin de semana entero. Entraba en casa solo para buscar ropa y desaparecía todo el fin de semana. El lunes se iba directo para el banco. A medida que el tiempo pasaba, se comenzó a enamorar de prostitutas. Él estaba buscando una novia que se suicidó y de repente hallaba que había encontrado a la mujer de su corazón. Y mi madre huyó para el espiritismo. Alguien le dijo que en el espiritismo se iba a encontrar con el novio muerto. Y por coincidencia, el mismo hombre que era el dueño de la farmacia, el que vendía los remedios controlados sin receta médica, era el líder del centro espírita. Él le ofrecía de todo a ella. Le ofrecía el remedio para huir de la realidad, le ofrecía esperanza mentirosa de encontrarse con el novio muerto en la sesión espírita. Aquel hombre era el gurú de mi mamá. Y los niños tienen una percepción parcial, pero tienen sentimientos. La falta de afecto genera en los niños la sensación de que no son amados. Y a veces ellos son amados. El afecto es la manifestación externa del sentimiento llamado amor, porque el sentimiento es secreto, es abstracto, oculto. Uno puede amar y nunca tener manifestación de afecto, solo que la persona sabe si es amada si uno manifiesta el afecto, si expresa amor. Y a medida que pasaba el tiempo, yo creía que nadie me quería, porque el beso, el abrazo, sentarse en el regazo, no era una costumbre dentro de casa. Mi hermano nació y yo tenía 4 años de edad. Cuando nació mi hermano se transformó en mi juguete. La vida pasó a tener un sabor diferente. Pero un día, él estaba con 1 año y medio y yo con 5 y medio. Nosotros estábamos en el patio en la tarde, después que la empleada se fue. Y había antiguamente un pozo de agua al fondo del patio, una cisterna. Y como había agua de cañería en la ciudad, la cisterna perdió la razón de ser. Y las personas que tienen sentido común cierran con una tapa, colocan una tapa de concreto y acaban con aquel hoyo al fondo del patio. Pero en casa nadie tenía sentido común y aquel hoyo quedó abierto, aunque tuviésemos agua de cañería en casa. Y la empleada comenzó a llenar el pozo con basura.
demora años para llenarse un pozo con basura doméstica. Y allí empezaron a proliferar arañas y todo tipo de insectos. A mí me aterraba aquel pozo. Todo para un niño es exagerado, es proporcional al tamaño de él. Los niños pequeñitos nos miran hacia arriba, nos ven como gigantes. Todo es grande. Y un día estaba jugando con mi hermano al fondo del patio y él tiró alguna cosa dentro e intentó rescatarla. Hasta hoy yo no sé sinceramente lo que es, pero yo sé que con 5 años y algo vi a mi hermano inclinándose en aquel pozo, casi cayéndose dentro. Yo corrí y lo agarré de las piernas y sucedió algo con mi vida en aquel día. Yo escribí un libro, un pequeño libro sobre mi historia, un libro llamado Drogas, Caramelos y Abuso Sexual. Trajimos un poco. Y en el libro yo tengo un capítulo que se llama Infancia Saqueada. Y aquel día fue el día del saqueo de mi infancia. Porque cuando vi a mi hermano casi cayéndose dentro del pozo, yo tuve una reflexión que nunca había pasado por mi cabeza. ¿Por qué nosotros estamos solitos? ¿Por qué mi madre duerme tanto? ¿Por qué nadie nos cuida? ¿Por qué ese pozo está abierto? ¿Por qué mi hermano podía morir y nadie percibir? Y en aquel día me hice cargo de mi hermano. Yo decidí que cuidaría a mi hermano. Yo decidí que él no correría más riesgos porque yo estaría con él todo el tiempo. Y en eso perdí la infancia. Niños no fueron hechos para cuidar de niños. Yo voy a decir lo siguiente para las mamás que están aquí. Presten atención. Si tuvieron un hijo atrás del otro, no coloquen a su hijo mayor a cuidar del menor. Los niños no tienen responsabilidad para responder por otro niño. Acaba perdiendo la infancia. Yo perdí la mía. El tiempo de jugar, tiempo bucólico, tiempo de juguetes, de juegos. Eso acabó para mí. Y las cosas fueron empeorando. Quien usa drogas se sumerge en ellas. Cada vez más hay la necesidad de una dosis mayor. Y mi madre dormía mucho. Y cuando las clases comenzaron, íbamos con 7 años a la escuela, no había sala cuna ni jardín infantil. Yo comencé a sentir la discriminación, porque las personas sabían cuál era la historia de mi familia y las madres no dejaban que los niños se me acercasen. Y ellos eran muy sinceros, los niños son muy sinceros. Y me decían, puedo jugar contigo solo en el recreo en la escuela, no puedo juntarme contigo ni antes ni después, porque mi mamá me lo prohibió. ¿Y por qué tu mamá te lo prohibió? Y ahí viene la frase, porque tu familia no es buena, porque tu madre es una drogadicta, porque tu padre es un mujeriego. Esa era la expresión. Y desde muy temprana edad, yo sabía lo que mi padre hacía. Mi papá se sacaba fotos en el acto sexual con prostitutas. Él tenía un fotógrafo para eso. Y él las colocaba en uno de los cajones y las guardaba bajo 7 llaves. Pero así que se emborrachaba, él bebía mucho. Él mismo abría el cajón y nos mostraba las fotos. Él me las mostraba y me decía, mira bien, para que sepas cómo el hombre es y ándate acostumbrando con eso. Y a mi hermano le decía, tú eres hombre, ya aprende a ser hombre desde niño. Y la inocencia se fue también, se fue la infancia y se fue la inocencia. Frecuentemente mi papá se enamoraba y rescataba a una prostituta del prostíbulo. Literalmente la sacaba del prostíbulo. Hallaba una casa, la amueblaba y se llevaba a aquella mujer para vivir con él. Y él le decía siempre lo mismo a mi mamá. Él arreglaba su maleta, la colocaba encima de la cama, la llenaba con sus ropas de lino, bonitas. La palabra rayado viene de las líneas, de las rayas de lino. Pantalones de lino, camisas de lino, muy perfumado. Y le decía a mi mamá, me voy porque encontré a la mujer que yo amo. La respuesta de mi madre invariablemente era la misma. Qué bueno que encontraste a la mujer que amas, porque el hombre al que yo amo está muerto y no lo consigo encontrar. Y yo me quedaba muy triste a cada una de sus partidas. Y yo me alegraba mucho a su regreso. Yo no quería ni saber lo que había pasado. Yo quería saber de su vuelta a casa. Y había
un gráfico de mis notas. Cada vez que mi papá se iba, las notas bajaban y cada vez que mi papá volvía, las notas subían. Había un punto de alegría. El hombre que le vendía drogas a mi mamá me trataba muy bien. Y déjenme hacer un paréntesis para enseñarles algo. La figura paterna tiene un papel importantísimo en el hogar. Los dos tienen, los dos. Hoy en día no solo hablo de paternidad, sino también de maternidad de Dios. La madre representa al Espíritu Santo en su casa. Ella es la consoladora. Es aquella que muestra al Padre. Ella tiene un papel de importancia espiritual. Pero el papel paterno, la cobertura espiritual de una casa, el techo espiritual es el Padre. Cuando el hombre está viviendo la promiscuidad, cuando el hombre está viviendo adulterios, cuando él está viviendo una vida de pornografía en internet, ese techo espiritual está roto. Y los niños de la casa son atacados por espíritus de promiscuidad. Muchos niños son precoces en su sexualidad. Debido a eso, muchos niños sufren abuso sexual por causa de eso, por la falta del techo espiritual. Y la figura paterna tiene el papel de fijar la sexualidad en los niños. Dios Padre los hizo varón y hembra. La Biblia dice eso. Dios los hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra los hizo. Está en Génesis capítulo 5. Varón y hembra los hizo. Y él le delega al papá el papel de fijar esa identidad. Y nosotros pensamos que la mamá le enseña a la niña a ser femenina y que el papá le enseña al niño a ser masculino. Pero esto no es verdad. La figura paterna enseña ambas cosas. Imagínense ustedes un hombre bueno, un hombre íntegro, un hombre correcto, de buena índole, un hombre sostenedor, amable, cariñoso con sus hijos. El niño mira ese modelo de papá y ve un héroe, él ve un héroe, un modelo a seguir. Y piensa en su inconsciente, cuando yo crezca, quiero ser un hombre igual a mi papá. Y la identidad sexual masculina tiene ahora un modelo a seguir. Y la niña, cuando mira para ese mismo modelo de hombre, bueno, protector, sostenedor, cariñoso, ella no ve al héroe, el niño ve al héroe, ella ve al príncipe, ella ve a alguien que será el modelo de quien ella irá a conquistar. Y a toda niñita que uno le pregunte que tiene este modelo de papá, le preguntas, ¿quién es tu novio? Y ella responde, mi papá. ¿Con quién te quieres casar? Con mi papá, porque ella tiene la referencia de alguien a ser conquistado. Y ahí uno entiende porque cuando una mamá le dice a su hija, tú estás linda, para la niña el efecto es 5. Pero cuando el papá le dice, estás linda, el efecto es 10. Ella se siente súper estrella con el elogio del padre. Una vez una chiquitita en un casamiento me dijo, ella vio el casamiento, la ceremonia, y en la fiesta me senté con ella y me dijo así, ¿sabe? En el día de mi casamiento yo voy a estar tan linda, tan linda, tan linda, que cuando mi papá me vea entrar se va a desmayar. Yo imaginé en su cabecita el novio de ser el papá. Y había un hombre, que era el hombre que le vendía las drogas a mi mamá, que era mi referencia masculina. Mientras yo no tenía el afecto de mi papá, aquel hombre me lo daba. No había vez que yo llegase en aquella farmacia, porque yo iba a comprarle las drogas a mi mamá. No había vez que yo llegase a aquella farmacia en Aquidauana, en la que ese hombre no tuviese un caramelo, un dulcecito para ofrecerme. Por eso el libro se llama Drogas y Caramelos. Mi libro se llama Drogas, Caramelos y Abuso Sexual. Porque aquel hombre me cebó, me cebó. Y a los 9 años de edad, aquel hombre fue mi abusador. Yo confiaba en él. Una vez, yo tengo el cabello crespo. Imagínense hoy, este cabello está domado.
Imagínese este cabello en el pasado, sin mamá que lo peinara, sin crema, sin finalizador, sin champú, de este tamaño. Un día yo estaba yendo a la farmacia a buscar el remedio y los niños comenzaron a burlarse de mí y me decían melena de león, melena de león. Y yo llegué llorando a la farmacia. Y aquel hombre me preguntó, ¿por qué estás llorando? Porque me dijeron que tenía melena de león. Él me acarició el cabello y me dijo, no tienes melena de león, tienes rizos dorados. Eso es lo que tienes. Es lo que un papá necesita decirle a un niño. Es lo que él necesita oír de un papá. Y aquel hombre ganó mi confianza y mi atención. Y era una paradoja porque al mismo tiempo que yo sabía que la droga que nos vendía hacía que mi mamá durmiese tanto y que no tuviese mamá, en la farmacia representaba el afecto, representaba el cariño. Pero antes de contarles del abuso, en la escuela comenzaron a pasar algunas cosas. Había una profesora en Aquidauana, en la escuela que hasta hoy existe allá, una escuela junto a la iglesia. Aquella profesora tenía problemas serios. Hoy al cuidar de personas consigo hacer una lectura de eso. Cuando te encuentras con una persona que hiere a todos, que pelea con todos, que quiere destruir a todos, puedes estar seguro de que ella tiene una herida en su pecho enorme y que no fue curada, y que ella lastima para no ser lastimada. Eso es verdad. Y aquella monja me agarró y no me soltó. Hoy en día ustedes escuchan sobre bullying de compañeros de curso. Aquella mujer era la que me hacía bullying. Ella me agarraba de una forma atroz. Y hoy haciendo la lectura del pasado puedo entender por qué yo era una niña desprotegida. Nunca mi mamá me llevó a la puerta de la escuela, nunca fue a una reunión de la escuela, nunca mi papá fue a una reunión de padres. Entonces yo era una niña desamparada, un blanco fácil. Y había en mi historia mucha disfuncionalidad familiar. Niños donde el papá y la mamá tienen una estructura saludable, ellos tienen buen desempeño escolar. Un niño que no tiene esta estructura familiar tiene dificultades de rendimiento y las tareas no van completas, una prueba no tiene buenos resultados. Y yo comencé a escuchar de aquella profesora, tú eres burra, tú solo puedes ser tonta porque todo el mundo lo hizo y tú no. Y como ustedes oyeron al apóstol decir que las palabras son decretos, son semillas en el mundo espiritual, y una palabra de autoridad se torna una verdad en la cabeza de un niño. Tú eres burra, tú eres burra, tú eres burra. Y yo comencé a creer que era burra, porque realmente yo tenía una deficiencia escolar muy grande. Y no había nadie que me dijese lo contrario, que apenas no tenía una madre que me ayudara en las tareas de la escuela y que mi papá se había ido de la casa y que me sentía insegura. Nada de eso alguien me decía. Entonces la única palabra que me quedaba, tú eres burra. Y yo comencé a creer en eso. Y también había otro factor. Yo no tenía mamá que me cortara las uñas. Es la mamá que a uno lo manda a cepillarse los dientes. Es la mamá que te manda a peinarte, a limpiarse las orejitas. Y yo no tenía a nadie que me dijese eso. Mi mamá estaba muy preocupada con su dolor, con la nostalgia que sentía, con los problemas que tenía, y empleada no hace eso. Y un día me había ensuciado la ropa con café, cayó en la blusa. Es la mamá quien te manda a cambiarte la ropa. Yo escuché, además de burra, tú eres cochina, eres muy cochina. Y eso se transforma en verdad. Y no hay nadie que te diga, no, tú no eres cochina. Lo que necesitas es que te cuiden, porque los niños no se cuidan solitos. Un día yo no hice la tarea, todos la hicieron, el curso entero. Y como castigo yo fui colocada de pie, de espaldas para la clase, con un papel A4 en mi espalda, escrito, yo soy burra, y fui obligada a escribir 40 veces en la pizarra, yo soy burra, yo soy burra, yo soy burra. Y eso fue un caos en mi vida, porque los niños se burlaban, me tiraban papeles, imitaban el sonido del burro, y la hora no pasaba. Yo creo que duró una eternidad aquel tiempo que yo escribí. A partir de aquel día comencé a desenvolver un tic nervioso.
Todas las veces que esa profesora se acercaba a mí, yo no conseguía controlar mis manos. Había un vasito en la escuela, eran argollas que se levantaban y las llenabas de agua. Y después de tomar agua las bajabas y se transformaban en una cinta, aquel vaso. Y un día aquella profesora se me aproximó y yo boté aquel vaso, mojé todo el suelo. Y aquella mujer se toma la cintura y dice elevando el tono de voz. Ella no se sentía satisfecha de que yo oyese, ella quería que todos oyesen. Y dice, además de tonta, cochina, tú eres torpe, no sirves para nada, todo lo que tocas botas al suelo. Ni ropa podrás lavar, planchar, ni hacer nada en tu vida. Y los decretos se van fijando. Ellos van encontrando un corazoncito receptivo para ellos. Y yo comencé a creer en eso. Burra, cochina y torpe. Burra, cochina y torpe. Y llegó un día y mi padre iba y venía, iba y venía. Y él se iba a vivir con prostitutas y después volvía a casa. Y un día él consiguió un traslado temporal en el Banco de Brasil para otra ciudad. Y lo transfirieron para una ciudad lejana. Se quedó por allá 6 meses. Salió de Aquidauana y se fue para San José del Río Preto. 6 meses lejos de casa. Antes él alquilaba las casas a las prostitutas en las inmediaciones de nuestra casa. Era fácil pedirle los útiles escolares a la hora que se necesitase. Era fácil suplir una necesidad extra. Y ahora él estaba lejos. Y comenzaba el año escolar y viene la primera lista de útiles escolares y mi mamá no tenía dinero para comprar. El almacén, la farmacia, la panadería, la carnicería fiaban y anotaban en una libretita, pero la librería no tenía y no se podían comprar los útiles escolares. Vino el primer pedido, vino el segundo pedido y en la tercera lista viene la observación: no entra sin útiles escolares. Y yo me rebelé, no voy, no voy, no voy. Yo ya era muy humillada y llegar sin útiles escolares y tener que volver desde la puerta de la escuela sería peor. Me rebelé, dije que no iría y mi mamá mandó llamar a un tío mío. Yo no sabía que tenía un tío. El hecho de mi madre ser como ella era y mi padre ser como él era alejó a la familia. Yo no sabía quiénes eran mis parientes. Yo no conocía a mi abuelo. A mi abuela la vi una vez, solo una vez. Tenía 9 años de edad, solo una vez. Creía que no tenía familia. Y cuando aquel tío entró en casa y mi mamá me mandó a llamar, yo me asusté porque él era muy parecido con mi papá. Y él entró, no se sentó, se quedó parado en el living y mi mamá le entregó la lista de útiles y le dice: Nelson, aquí está la lista de útiles escolares de Tania y ella no puede entrar el lunes sin estos útiles. Yo quería que se los comprases y cuando tu hermano vuelva, él te los paga. Y mi tío miró a mi mamá, me miró la lista, le devolvió la lista y le dijo a mi mamá: yo tengo 5 hijos, todos estudian, todos tienen útiles escolares. Tania es hija de un vagabundo, sácala de la escuela. Se giró sobre sus talones y se fue. Yo miré a mi mamá y había lágrimas cayendo en su rostro. Yo me sentí muy mal, no sentía rabia de él ni de las prostitutas, pero yo sentí mucha pena de mi mamá. Yo pensé en esa hora, era una niña, nunca más faltará dinero en esta casa. Y a partir de aquel momento, yo me las arreglé para ganar dinero. La primera forma fue deshonesta. Había una fábrica de bebidas cerca de nuestra casa y en aquel tiempo los envases eran todos de vidrio, eran reutilizables. Las fábricas compraban los envases y los almacenaban al fondo del patio. Y a medida que los usaban, los limpiaban, esterilizaban y los reutilizaban y compraban todos los envases. Y yo descubrí que era fácil hurtar los envases por los fondos y venderlos por la parte de delante de la fábrica. Ustedes se ríen porque no eran ustedes, no se morían de miedo como un niño asustado. Mi madre dormía y yo fingía que dormía, me levantaba. Yo tenía un bolso de lona y me iba por el fondo de la casa, llegaba al fondo de la fábrica de bebidas y yo misma había hecho un hoyo en el muro.
Había desencajado los ladrillos y por ahí entraba. Agarraba 4 o 5 botellas, dejaba pasar una semana para que no se notase el hurto y después las vendía por delante. Pero yo tenía mucho miedo de hacer eso, porque pensaba que podrían descubrirme, podría haber un perro, un hombre armado, y descubrí una forma menos peligrosa de ganar dinero. La basura de la ciudad de Aquidauana. La basura de la ciudad de Aquidauana es igual a cualquier basura del mundo, es un tesoro. Hoy en día se habla de reciclaje. En aquel tiempo yo le llamaba de búsqueda al tesoro. Una cuchara rota, tapa de tetera, plancha que ya no es más de fierro, es eléctrico y las personas lo botaban, una llave de agua, fierro de construcción, cualquier metal, fierro, cobre, bronce, aluminio, todo se vuelve dinero en la chatarra de la ciudad. Y listo, hallé una forma de ganar dinero. Iba al vertedero todos los días y escarbaba aquella basura. Buscaba pedacitos de metal, cositas que brillasen, fierros, y todo se transformaba en dinero. Mucho dinero. Yo no tuve más ninguna necesidad. Todas las podía suplir. Ahora podía tener los libros, las horquillas de cabello, podía comprar el merengue rosado de la panadería que me moría de ganas de comer, los dulces que me llamaban la atención en la vitrina de la panadería y que yo no tenía dinero para comprar, pero ahora yo tenía. Pero hay un detalle. El vertedero de Aquidauana, como cualquier vertedero, recibe la basura de toda la ciudad. Y en aquel tiempo no había colecta selectiva. Toda la basura de todos los baños de Aquidauana estaban allá. Toda la basura de todas las cocinas de Aquidauana estaban allá. Era un lugar asqueroso. Hasta hoy, iglesia, hasta hoy. El apóstol dice que huelo bien, y yo huelo realmente bien. Hasta hoy, si estoy sentada en el living de mi casa viendo una película y veo basura en la película, yo siento el olor de la basura de Aquidauana. Hasta hoy, si yo paso en mi auto con los vidrios cerrados y hay basura en la autopista, yo siento el olor de la basura de Aquidauana. Aquella basura la llevo en mi alma. Yo digo que Dios no saca ese olor de mi alma, de la memoria emocional, para que yo nunca me olvide de dónde me sacó, para que me acuerde de la gracia y misericordia que me alcanzaron. Y como era sucio, había enfermedades, yo tenía manchas en el rostro, lombrices, malestar, vientre hinchado, mal aliento. El primer examen que me hice para detectar esos parásitos fue cuando me iba a casar. Cuando el médico vio el resultado, él me dijo: mujer, aquí hay parásitos que solo vi en libros de medicina. Yo tenía 18 tipos de parásitos. Y mi padre, todo lindo, todo elegante, todo perfumado. Y yo sabía que él vivía todo elegante y perfumado. Pero ustedes sabían que la promiscuidad sexual, y yo también quiero enseñarles sobre eso, ella obscurece la capacidad de pensar del hombre. Yo digo que un hombre obcecado por el sexo promiscuo está hechizado. No tiene la capacidad de percibir el mal que le está haciendo a su hija, esposa, a los que están a su alrededor. Yo estoy segura de que mi padre no percibía. Y ahí sucede lo del abuso sexual con 9 años de edad. Un niño abusado sexualmente cambia su comportamiento. Hasta entonces yo era una niña sometida a las agresiones de las personas. Me sentía disminuida, ofendida. Y a partir del abuso yo pasé a ser la agresora. Yo me puse rebelde, insoportable. Yo ya no esperaba que la profesora me ofendiese, era yo quien la ofendía. Y con todo eso, mi rendimiento escolar empeoró. Ya era malo y empeoró mucho. Yo repetí 2 años en la escuela. Cuando un niño repite el año, el curso al cual va tiene una edad inferior y llega con el estigma de que tiene que irle muy bien porque es repitente. Pero mi vida continuaba igual.
y me continuaba yendo mal en las clases. Yo ahora era burra y repitente de curso. Un día alguien dijo, es retardada, esa niña solo puede ser retardada porque está hace 2 años en el mismo curso con un grupo de menor edad que ella y no consigue desenvolverse. Y yo también comencé a creer que era retardada. Y un día, ya con 12 años de edad, llena de problemas, pero llena de dinero, me voy con mi hermano a la plaza de Aquidauana a comprar un helado y a dar vueltas en la plaza. 2 años repitente, yo ya tenía un atraso escolar de 2 años. Con 12 años en aquella plaza sucedió algo terrible. Yo estaba con el helado en esta mano, agarrada de la manito de mi hermano con el helado en la otra. Nosotros estábamos de manitos dadas y el helado en la mano que estaba libre. Y alguien me empujó. No sé lo que pasó, pero sé que me empujaron. Y con el impulso el helado voló y fue a parar en el trasero de la mujer que estaba delante de mí. Las personas daban vueltas alrededor de la plaza. No había WhatsApp, no había redes sociales, no había teléfono celular. Era el coqueteo alrededor de la plaza. Un mensaje, una mirada y yo dando vueltas en el sentido de las mujeres. Y mi helado fue a parar en el trasero de la mujer que estaba delante de mí. Cuando aquella mujer sintió el frío, ella pasó la mano y miró. Cuando vio que era helado que tenía en su ropa, ella se giró y vio el resto del helado resbalando por mi mano. Yo no tenía escapatoria, era yo. Aquella mujer comenzó a gritar en aquella plaza. Ella no hablaba, ella gritaba. Y ella comenzó a gritar. Solo podías ser tú, insignificante. Hija de nadie, no tienes educación. Una niña que tiene educación no sale de casa. Tú no tienes educación porque tu mamá está drogada encima de una cama y tu papá entre medio de las piernas de las prostitutas. No tienes papá ni mamá para enseñarte. No deberías andar entre medio de las personas. Y se comenzaron a juntar las personas, como en cualquier lugar del mundo. En Río se dice, fue un barraco. En cualquier lugar del mundo, cuando alguien hace un escándalo, se junta gente. Y las personas comenzaron a parar alrededor. Y yo miraba a las personas y tenía la esperanza de que alguien dijese, fui yo, fue sin querer, no es su culpa. Pero nadie dijo nada. Yo fui humillada en aquella plaza. Agarré a mi hermano, lo cogí de la mano y me fui. Llegué a casa, mi mamá durmiendo como siempre, durmiendo como estaba el día del abuso. Yo volví en el día del abuso y le conté. Ella no me creyó. Ella necesitaba confiar en aquel hombre que era su gurú para continuar teniendo drogas y para poder ir al centro espírita. Y ahora era esta situación de la ofensa y humillación en plaza pública. Una niña de 12 años humillada en plaza pública. Pero cuando aquella mujer comenzó a gritar toda mi historia, lo que era de hecho mi historia, yo me aterroricé porque yo hallaba que pocas personas sabían lo que sucedía conmigo. Yo creía que esa historia sórdida de drogas y promiscuidad era algo secreto de mi familia. Pero aquella mujer de la plaza dijo muy claro que era conocida por toda la ciudad. Yo llegué a la casa, entré al dormitorio y le dije, mamá, ¿sabes lo que acabó de suceder? Esto, esto y esto. Y yo oí de una mujer que yo no tengo mamá porque mi mamá está drogada encima de una cama, que no tengo papá porque vive en un prostíbulo, que no hay nadie que nos cuide, que no tenemos educación y que no deberíamos andar entre medio de las personas. ¿Y sabes lo que es peor? Es que todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Aquella mujer no dijo una palabra que no fuese verdad. Yo entré en un proceso de depresión con 12 años de edad. ¿Y qué es la depresión? Es un estado emocional donde no reaccionamos lo suficiente para superar. No hay resiliencia para levantarse. La depresión puede ser del cuerpo, del alma o del espíritu. Del cuerpo puede ser deficiencia hormonal,
del alma, sufrimientos repetidos, pérdidas excesivas y una capacidad de vencer insuficiente. Y puede ser espiritual, pueden ser espíritus de muerte, abortos, generan depresión espiritual. Pero en fin, mi depresión era reactiva. Entré en depresión con 12 años de edad. Yo quería morir. Entré dentro de mi dormitorio y salía apenas para comer, para bañarme. No quise estudiar más. Ya había repetido 2 años, me quedé ahora 2 años más sin estudiar. Y la única cosa que mi madre decía, esa niña es rara, esta niña está muy rara. Y yo ya estaba con 14 años y me quedé 2 años metida en aquel dormitorio. Y mi padre llegó del trabajo, del banco, casa pequeña, sin cielo en el techo. Él dice una palabra diferente aquel día, porque él siempre decía, me voy para vivir con la mujer que yo amo. Y mi mamá siempre respondía, qué bueno que encontraste a la mujer que amas, porque el hombre que yo amo está muerto y no lo puedo encontrar. Y ese día mi padre dijo, nosotros nos vamos. Nos vamos. Pero siempre era yo me voy. Y yo escuché a mi padre decir nosotros. Y mi madre le preguntó, ¿para dónde nos vamos? Nos vamos para Guía López de la Laguna. Yo me postulé a una gerencia y gané. Será inaugurada la sucursal del Banco de Brasil y yo me tengo que ir con mi familia. Es exigencia del banco. Hasta la casa del gerente está siendo construida al lado del banco. Cuando escuché aquella frase, algo pasó. Tuve la perspectiva del futuro. Yo soñé con el futuro. Comencé a pensar, nosotros. Entonces mi mamá va, yo voy. Mi papá nos está yendo solito. Nosotros nos vamos. Allá no existe la farmacia del abuso sexual. Allá no existe la plaza de la humillación. No existe el puente del río Aquidauana de donde yo me quise tirar el día del abuso sexual. En fin, no existe la escuela de la vergüenza y de las reprobaciones excesivas. Puede ser que haya algo nuevo para nosotros allá. Y pensé, tal vez mi mamá pare de drogarse y tal vez mi papá pare de ser como él es. Y nos fuimos para Guía López de la Laguna. Nos trasladamos más o menos en el mes de octubre. Yo tenía 14 años. Y todo continuó igual. Mi padre encontró otros hombres promiscuos. Él tenía una rural Willis y él mandaba a la rural a Aquidauana a buscar a las prostitutas. Y los fines de semana, en un sitio, hacía las orgías con los hombres de dinero de la ciudad. Mi mamá encontró otro farmacéutico que le vendía los mismos medicamentos, encontró un centro espírita, encontró todo. Pero yo me determiné. Yo echaba de menos la escuela, echaba de menos salir a la calle y yo me determiné. Yo voy a ser diferente. Si ellos quieren hacer lo que siempre hicieron, que ellos lo hagan, pero yo haré algo diferente. Y rápidamente me comencé a relacionar con las niñas de la ciudad, con las vecinas de la ciudad. Y les voy a contar algo. El niño, el adolescente que tiene una familia disfuncional de la cual se avergüenza, miente mucho, adorna la realidad, fantasía sobre su realidad. Por ejemplo, si el papá no va a la reunión de alumnos de la escuela y alguien le pregunta, ¿por qué tu papá nunca viene? El niño no responde porque está en medio de las prostitutas, porque mi papá no se preocupa de mí. El niño responde, mi papá es muy ocupado, tiene un trabajo muy especial que hacer, por eso no viene. ¿Por qué tu mamá no te viene a dejar a la puerta de la escuela? El niño nunca responderá porque está drogada encima de una cama. El niño responde porque está ocupada con los quehaceres de la casa, está trabajando, haciendo alguna cosa. Yo mentía mucho y fantaseaba mucho sobre mi realidad y comencé a tener relaciones mentirosas con las personas que conocí. Y un día la chica de la cual más me aproximé me pregunta, nosotros nos trasladamos en octubre, llegó noviembre y estaba llegando la Navidad. Ella me pregunta si celebraríamos la Navidad en casa. Y yo le respondí, este año no. Todos los años la celebramos, pero este año no. Nunca la celebramos. Nunca, nunca, nunca la celebramos.
Yo le dije, mi familia no podrá venir. Y ya aproveché de decirle que mi familia era grande, era maravillosa. Yo no conocía a mi abuela, la vi una vez. No conocía a mi abuela, no tenía familia. Pero yo quería que pensase que yo tenía, porque era una forma de obtener la aceptación de las personas. Y la chica me dijo, entonces vamos a pasarla en mi casa. Me invitó y yo encontré la idea óptima. Día 24 de diciembre nos fuimos, mi hermano y yo, fuimos a la casa de aquella chica, era una adolescente, y llegando a aquella casa vi lo que nunca había visto. Padre, madre, hijos, familia. Padre abrazando a sus hijos, sentándolos en el regazo, la mesa preparada, jingle bell. Vi una familia normal. Los primeros 40 minutos me sentí súper animada, en la isla de la fantasía. Pero pasado aquel tiempo, yo comencé a despertar y me fui poniendo triste. No era mi realidad, no era. Mi realidad era mi mamá durmiendo, porque en la época de Navidad usaba más pastillas. En la época de las fiestas, los que se drogan aún más. Y mi padre fuera de casa porque él bebía mucho, debe haber estado rodeado de prostitutas y borrachos seguramente. Yo me sentí muy mal y dije, me voy a devolver a mi casa. Este lugar no es mi lugar. Y me fui. Mi hermano no quiso irse, se quedó. No le dije por qué me estaba yendo. Y a medida que fui caminando, Guía López de la Laguna hoy es pequeño, imagínense cómo era años atrás. Y yo fui andando y viendo en las veredas familia, 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 personas normales. Y fui sintiéndome muy mal. Cuando llegué a casa, yo estaba llorando, sollozando. Y entré en la casa y escuché voz de hombre y de mujer. Y mi corazón se alegró porque pensé, primera Navidad que mis padres están juntos. Me imaginé mi papá está en casa y están conversando. Yo corrí para el dormitorio y mi mamá estaba solita durmiendo. Con el pasar del tiempo, el uso de drogas, el dormir demasiado, ella fue engordando mucho y ella estaba durmiendo de espaldas y roncando. Yo la besé en la frente y no despertó. Era profundo el estado de drogadicción. Yo volví al living y cuando volví me cayó la ficha. El pastor Otto dice que no puedo decir cayó la ficha porque es cosa de viejo. Porque ficha es cosa de teléfono público y no existen más. Cuando volví al living me di cuenta. Miré hacia mi dormitorio. La puerta estaba junta, pero había luz en la grieta de la puerta. Con la luz del living apagada era fácil ver. Y era del dormitorio que venían las voces. Mi papá y una mujer. Y ellos se reían mucho. Yo no necesitaba abrir la puerta para saber lo que estaba pasando allí. Yo no necesitaba abrir la puerta para saber que estaban teniendo relaciones sexuales en el dormitorio. Yo sabía desde pequeñita cuando veía las fotos que él me mostraba. Pero cuando coloqué la mano en la manija de aquella puerta y vi a los dos desnudos encima de la cama, ellos ya habían tenido relaciones sexuales, estaban conversando. Yo creo que me endemonié. Perdí la compostura, el juicio, la razón. Yo quería matar a mi padre. Fue una explosión. Yo no tuve rabia de la mujer. Es interesante cómo Dios blindó mi corazón para que no odiase a las personas. Pero yo tenía mucha rabia de él. Yo comencé a gritar y corrí hacia la cocina, agarré un cuchillo, quería matar a mi padre. Y cuando volví de la cocina, la mujer se había cubierto en una sábana y se había ido. Porque yo comencé a gritar, yo te mato, desgraciado, yo te mato. Y ella huyó. Él se puso el calzoncillo, estaba intentando colocarse el pantalón, estaba al medio del living. Cuando yo volví con el cuchillo en la mano, era un cuchillo grande y yo quería enterrárselo en cualquier lugar. Y yo le daba golpes al aire con el cuchillo
y él me agarró del puño e impedía que yo me acercase a él, porque él estiraba su brazo y al dar los golpes no conseguía tocarlo. Y le daba puntapiés y gritaba mucho, mucho, mucho. Pensando hoy en aquella escena, una bofetada de él me tiraría al medio del living. Pero él solo se defendía. Yo le gritaba todo lo que estaba en mi corazón. Y con esto mi mamá se despertó. Y cuando se despertó yo comencé a gritarle también porque en mi cabeza había confusión. Yo no sabía si él iba al prostíbulo porque ella se drogaba o si ella se drogaba porque él iba al prostíbulo. Yo no sabía de quién era la culpa y comencé a gritarle: tú eres la responsable también, porque si no te dopases para dormir ibas a ver que él estaba con una mujer en mi dormitorio, en mi cama, y peleaba con él y peleaba con ella. Y yo comencé a decir todo lo que vivía hasta aquel día, incluso sobre la violación sexual. Porque cuando sufrí la violación, peor de lo que me pasó en el cuerpo fue lo que oí de la boca de aquel hombre. Él me dijo: ahora tú te quedas callada porque nadie te va a creer. Tu mamá me necesita porque si ella para de usar los remedios que le vendo, ella se muere. ¿Y tu padre? ¿Dónde está tu padre? Tú no tienes papá. Él vivió con las prostitutas. Y fue eso lo que yo escuché. Y fue lo que comencé a gritar ese día de Navidad. ¿Sabes lo que yo escuché? ¿Sabes lo que ese hombre me hizo? Y les conté los detalles gritando. Me dijo que yo no tengo padre, y no tengo, porque hasta hoy la única cosa que sabes hacer es andar entre medio de las piernas de las prostitutas. Y como en cualquier lugar del mundo, cuando hay un escándalo se junta gente. El vecino de la derecha, el vecino de la izquierda, el de adelante, el de atrás. Imagínense una niña enloquecida gritando: te voy a matar. Y la madre gritando: no lo mates. Fueron a ver a quién estaban queriendo. Cuando vi, el living estaba lleno de gente. Yo perdí la noción de lo que estaba haciendo. El living lleno, y miré hacia aquellas personas y me di cuenta de lo que había hecho. Dios mío, ¿qué he hecho? Allá en Aquidauana, en la plaza, fue una mujer que me expuso delante de las personas. Ahora, aquí en casa, soy yo la que está contando lo peor de mi vida. ¿Y quién querrá ser mi amiga? ¿Quién querrá andar conmigo? ¿Quién irá a conversar conmigo? ¿Quién querrá casarse conmigo? Si yo grité a los cuatro vientos lo que me pasó en aquella farmacia de Aquidauana. Y yo vi el daño que había causado. Dejé el cuchillo, corrí a mi dormitorio y me corté las dos muñecas. En aquel tiempo se usaba esa máquina de afeitar de la Gillette que se desmontaba y se podía sacar la lámina enterita. Era fácil cortarse con aquella Gillette. La dueña de casa de donde yo estaba pasando la Nochebuena percibió que yo no estaba en la fiesta y fue a buscarme. Ella llegó justo en aquella hora a mi casa y fue quien me auxilió, quien me llevó para que me colocase los puntos en los cortes. Cuando yo volví de la urgencia, encontré la casa vacía. Mi mamá se había ido a dormir. Ella se debe haber tomado todos los remedios que tenía. Mi papá desapareció. Los vecinos cada uno en su casa. Yo digo que hasta hoy, yo no sé si ellos consiguieron celebrar la Navidad después de todo lo que oyeron. Yo no sé lo que sintieron, pero yo sé muy bien todo lo que viví esa noche. Cuando volví de la urgencia, yo pasé el resto de aquella madrugada sentada en mi cama haciendo planes para vengarme. Hoy, al cuidar a las personas, sé que no eran planes de venganza, era un pedido de socorro. Mis planes eran así: yo no sirvo para nada, para nada, para nada. No puedo contar con mi cabeza porque soy tonta. No puedo contar con mis manos porque nadie me dejará limpiar su casa. Y yo no sirvo ni para morir, porque cuando intenté matarme no lo logré. Y a partir de hoy nadie me mirará con respeto, porque después de todo lo que dije y todo lo que escucharon, se acabó el respeto. En ese momento decidí que me convertiría en prostituta. Voy a convertirme en una prostituta.
Yo me acostaré con la mitad de los hombres de Guía López de la Laguna y después que me haya acostado con ellos, voy a decirle así a mi padre. Papá, a usted le gustan las prostitutas, ¿cierto? Usted destruyó su casamiento, destruyó su familia por culpa de las prostitutas. Usted las ama mucho, ¿cierto? Pues ahora usted puede amarme también, porque yo soy una de ellas. Hoy en día, al cuidar de las personas, yo sé que era un pedido de socorro. Yo sé que millones de jóvenes se entregan a los brazos de diversos hombres en búsqueda del tan esperado abrazo paterno. Yo pasé 4 días, desde el día 24 al 28 de diciembre, haciendo planes de cómo prostituirme. Yo iré a lugares donde hay albañiles, yo iré a lugares donde se juntan los hombres, bares, porque en una noche podré acostarme con 2 o 3. Y había una casa, un lugar donde los empleados del Banco de Brasil solteros se juntaron y alquilaron una casa. En aquel lugar había unos 4 o 5 empleados. Y en aquella loca idea mía, pensé, es por ahí que voy a comenzar. Porque le preguntaría a mi padre, usted ama a las prostitutas, ¿cierto? Usted puede amarme, porque yo soy una de ellas. Y sabe dónde me inicié, con sus empleados. Lo quería avergonzar. Y ebria, muy ebria, el día 28 de diciembre me fui a aquel lugar. Yo puedo decirles que estaba al borde del abismo. Estaba delante de un abismo aquel día, literalmente en una caída libre. Y en aquel lugar había un hombre de Dios. Dios me llevó a encontrar a una persona que me respetó, una persona que tuvo misericordia de mí, que me miró y no vio una loca, me miró y vio una persona necesitando ayuda. Lo que me impactó en aquel joven fue que yo tenía 5 años cuando comencé a ir a la farmacia a comprarle las drogas a mi mamá. Tenía 5 años y yo tenía 9 cuando abusaron de mí. Durante 4 años aquel hombre me vio, aquel hombre tuvo mi cariño inocente y aquel hombre no me respetó. Y ahora yo estaba con 14 años, con un cuerpo formado, y yo me ofrezco para un joven con el que no había ningún compromiso, que podía aprovecharse de la situación. Y mírenme bien, si yo soy bonita hoy, imagínense con 14 años. Silbaste, puedes silbar. Es una broma, pero aquel hombre era diferente. Él tenía el Espíritu Santo dentro de él. Y conocer a aquel hombre, el respeto de aquel hombre, me ayudó, cambió mi vida. Él me habló de Jesús. No fue fácil, porque yo le tenía aversión a Dios. Los 2 religiosos que conocí en mi vida fueron el dueño del centro espírita, que fue el abusador, y la monja, que fue la profesora que me maltrató. Esos fueron los representantes de Dios. Entonces Dios no era algo fácil de aceptar. Pero ese joven fue provocando cambios, me llevó para Jesús. Y como él no era tonto, también me llevó con él. Es mi marido, el pastor Otto. Y me casé. Me casé con 16 años. Lo conocí a los 14 y con 16 ya estaba casada. Y les voy a contar una historia. Le dije al apóstol que contaría algo que nunca conté en ningún lugar al dar mi testimonio. Y lo contaré hoy. Lo que pasó en Asís, al interior de San Pablo. Yo me fui a Asís casada y por la primera vez salí de Mato Grosso del Sur. En aquel tiempo no lo habían dividido. Por primera vez salí de aquí a otra ciudad y yo era salvaje, era dura.
Imagínense a una joven que vivió todo lo que yo viví. Otto fue mi referencia. Tuvo mucha paciencia conmigo. Y yo incluso fui aprendiendo la forma de expresarme correctamente. Y me voy a Asís, al interior de San Pablo, y Otto era de Asís, un joven cristiano nacido en el Evangelio, que fue a trabajar al Banco de Brasil de Mato Grosso del Sur, o Mato Grosso en aquel tiempo, en Guía López de la Laguna, y vuelve casado. Y si él es lindo hoy, imagínense hace 24 años. Tenemos 10 años de diferencia. Y Otto era un buen partido dentro de la iglesia. Las chicas lo miraban y se imaginaban siendo escogidas por él. Cuando él entra al Banco de Brasil se transforma en un partidazo. Pero se va a Mato Grosso del Sur y vuelve casado. Mi primer día en su iglesia, pero muy fuera de lugar. No había lugar para mí. Todos me miraban de la cabeza a los pies. Y llega una hermana de Otto y me dice, ¿tú estás viendo a aquellas chicas ahí? Todas ellas tenían la esperanza de casarse con Otto. Y ellas te están examinando y están queriendo burlarse de ti. Y yo estaba mejorando. Aún. Estaba yendo bien, pero aún estaba mejorando. Y se me acercaron estas chicas para burlarse. Y la que tenía más personalidad me dice, así que Otto tuvo que ir a buscarse una mujer a Mato Grosso. En aquel tiempo era solo Mato Grosso. Como si no hubiese mujeres aquí en Asís. Respiré profundamente, apreté los dientes y le respondí, claro que hay, pero yo fui la escogida. Él fue a buscarme a Mato Grosso, pero ella volvió a la carga y me dice así, allá debe haber mucho mato, ¿cierto? Ese nombre de Mato Grosso debe ser porque hay mato. Y yo le dije, yo estaba muy enojada. Hay mato, sí, pero también hay ciudad. Y yo vivía en la ciudad y Otto fue a trabajar al Banco de Brasil. El Banco de Brasil no estaba dentro del mato. Él me conoció en la ciudad, pero ella volvió nuevamente a la carga y me dice, pero hay muchos indígenas allá. Y yo tiritando de rabia le respondí, hay indígenas sí, pero ellos están en sus aldeas, hay un lugar específico para ellos. Y ella insistió, pero hay jaguar marruá allá. Y yo le respondí, había una jaguar marruá, soy yo. Otto me eligió, tú no te metas conmigo porque tú no sabes con qué te estás metiendo. Lógicamente, si fuese hoy, después de que el Espíritu Santo me dio dominio propio, yo le respondería, querida, voy a orar por ti para que encuentres un marido también. En fin, me pusieron este sobrenombre de jaguar marroá por causa de esta historia. La verdad es que tuve que ser rediseñada. Fue hecha una reingeniería en mi comportamiento. Y Otto comenzó a ser la boca de Dios para decirme la verdad. Porque lo que yo escuchaba como verdad eran palabras que no correspondían a la verdad. Soy tonta, no, tú no eres tonta. Porque en cualquier cosa que me equivocaba, me golpeaba la frente y repetía, soy tonta, soy tonta. Y él rebatía diciendo, tú no eres tonta, eres muy inteligente. Y él me animó para volver a estudiar. Guía López de la Laguna, Escuela Salomé de Melo Rocha. Había un curso a la noche y él me matricula. Nuestra hija ya había nacido. Simone había nacido. Nació en diciembre y en marzo ya tenía 3 meses y poco. Y Otto me matricula en la enseñanza básica. Y él me dijo así, estudia la básica por lo menos, complétala. Él salía del banco y llevaba a nuestra hija hasta la escuela en la calle para que me viese en la sala y no llorase, porque ella lloraba cuando yo no estaba presente. Yo miraba esta escena y Otto cuidando a nuestra hija para que yo pudiese estudiar y yo decía, no, esto no va a resultar bien. Salía de la escuela, llegaba a la casa y yo le decía a Otto, voy a parar, no es justo esto. No estudié cuando debía, ahora ya no corresponde. Él me respondía, ella va a crecer, se va a acostumbrar y se acostumbró y yo terminé la básica.
Y yo le decía, yo conversaba mucho con él sobre mi historia de vida. Y yo le decía a Otto así, las profesoras necesitan entender que un niño problemático no es un niño problemático, y sí un niño que tiene problemas. Es un niño que está manifestando en la escuela lo que vive en la casa. Yo comencé a ser una niña problemática después del abuso. Los profesores deberían saber de eso. Un día Otto llega del banco. Yo ya había terminado la enseñanza básica. Estaba embarazada del segundo hijo. Y llega del banco y me dice, Tania, abrirá un curso de enseñanza media con mención en párvulo. ¿Por qué no te inscribes? Tú dijiste que las profesoras debían cuidar a los niños, que debían mirarlos de una forma diferente. ¿Por qué no estudias y después das clases? Yo le respondí, pero ahora no es fácil para mí, estoy panzudita. Y él me respondió, lleva la pancita para la escuela. Y yo llevé la pancita a la escuela, terminé la enseñanza media y comencé a dar clases. Queridos, ustedes no imaginan lo bueno que fue para mí dar clases. Haré un paréntesis para contarles lo que pasará mañana. En Guía López de la Laguna me reuniré con mis exalumnos de muchos años atrás y pasaremos todo el día juntos. Será sobrenatural. Estoy segura de eso. Me encantó dar clases, fue maravilloso dar lo mejor de mí a mis alumnos. Yo proyectaba en mi vida de profesora aquello que no tuve y que sabía que los alumnos necesitaban. Darles valor, hacerlos creer en sí mismos, hacerlos reconocer en su propio potencial y hacerlos ver que podían transformarse en grandes personas. Pero llegó el día en que tuvimos que irnos de Guía López de la Laguna. Otto fue transferido a Pochoreu y para allá nos fuimos. 8 años de clases, primero en Guía López de la Laguna y después en Pochoreu. Yo me sentía totalmente realizada. La niña que era tonta, dando clases, aquella que no servía para nada, haciendo referencia de sus alumnos. Pero un día Otto llega del banco allá en Pochoreu y me dice, Tania, nos vamos. Y yo le pregunté, ¿nos vamos? ¿A dónde? A Río de Janeiro. ¿Pero qué haremos allá? Tú estudiarás en una universidad. Sería pésimo si tú no siguieras estudiando. Y la idea me agradó, porque si yo estudiase pedagogía o administración escolar, yo conseguiría tener mi escuela. Y nos fuimos a Río de Janeiro. Yo pensaba que sería fácil encontrar trabajo en cualquier escuela, porque yo tenía 8 años de experiencia en Mato Grosso, que aún no había compartido. 8 años de estado, municipio. 8 años son una bella carta de presentación. Solo que me engañé. Golpeaba las puertas de las escuelas particulares buscando empleo. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Tú tienes educación superior? No, no hay vacante. ¿Tienes educación superior? No. ¿Tienes educación superior? No. Pero si yo no consigo trabajo, no voy a poder estudiar en la universidad. Nosotros estábamos pasando por una fase financiera muy difícil. Yo perdí los empleos en la ida a Río. Y mi padre un día se fue y no volvió más. Mi hermano se enfermó y comenzó a usar drogas. Enloqueció. Mi hermano fue internado aquí en Campo Grande, en la clínica psiquiátrica, prácticamente 5 años internado fuera de la realidad. Éramos nosotros quienes ayudábamos a mi madre y a mi hermano. En fin, la plata era poca, el gasto era grande, el arriendo en Mato Grosso y en Pochoreu era de este tamaño, el arriendo en Río era una fortuna, el dinero no alcanzaba para nada. Yo necesitaba trabajar urgentemente y las puertas se cerraban. Un día una mujer fue sincera conmigo. Mi niña, déjame decirte una cosa. Sin curso superior no vas a dar clases. Apenas conseguirás ser de la limpieza o de la cocina aquí en la escuela. Yo la miré y le respondí, pero yo tengo experiencia. Tengo 8 años de experiencia. Ella me miró y me dijo así, ¿dónde? Y yo, toda orgullosa, le dije, Guía López de la Laguna, Pochoreu. Y ella se puso a reír.
Ella me preguntó, ¿dónde queda eso? Y yo le expliqué dónde quedaba. Ella me dijo, la experiencia de Guía López de la Laguna y Puchoreu no sirven para Río de Janeiro. Búscate otro empleo. Yo comencé a comprar el diario de Brasil, Globo, los más leídos de Río de Janeiro. Sábados y domingos marcaba clasificados y me iba a buscar empleo los lunes sin plata, apenas con el dinero para comer 2 empanadas, tomar un jugo de caña y pagar los pasajes de ida y vuelta del bus. Ahora piensen en el drama. Puchoreu tenía 5.000 habitantes, Río de Janeiro millones. Yo pensaba, nunca aprenderé a andar en esta ciudad. ¿Cómo lo haré para buscar empleo en esta ciudad? Ahí descubrí que el punto inicial del ómnibus y el punto final eran repetidos en el trayecto. El ómnibus iba y volvía. Entonces yo pensé, puedo ir y puedo volver sin problemas. Y fui perdiendo el miedo. Vivíamos en Madureira y había un ómnibus, hasta hoy existe, es el 355. Iba desde Madureira, pasaba por el centro y llegaba a la Plaza Tiradentes. Madureira, Tiradentes. Y en la Plaza Tiradentes había un caballo. Aún existe, es una estatua. Yo me guiaba por aquel caballo. Si yo saliese en la cara del caballo, iba hacia la calle X. Si saliese por el lado derecho, iba para otra calle. El lado izquierdo, otra calle. Y en la cola del caballo, iba para otra. Aquel caballo se transformó en mi GPS. Y yo andaba todo el centro buscando trabajo. Y la pregunta era siempre la misma. ¿Tienes curso superior? No. Entonces no hay trabajo. A veces esperaba todo el día para ser entrevistada, para ser rechazada al final del día. No aguantaba más. Un día una mujer me dijo, tú vendes libros, porque si vendes puedes vender enciclopedias. Yo, no vendo nada, no consigo vender. Me pregunté, ¿qué es lo que viene a hacer esta ciudad? Yo estaba tan bien en mi tierra. Yo ya estaba entrando en la línea de la desesperación cuando un día abro el diario de Brasil en la página central y veo un anuncio para postulaciones a cargo en el Banco de Brasil. Se necesitaba enseñanza media. Yo pensé, voy a postularme a ese negocio. La familia de mi papá nos alejó por causa de nuestra historia familiar. Pero después que uno entrega su vida a Jesús, cuando uno se convierte, Dios va trabajando de varias formas y uno comienza a perdonar a las personas. Y yo fui al encuentro de mi familia. Yo establecí una relación. Uno puede imaginar una relación como si fuese un puente, en donde cada una de las partes avanza hasta encontrarse en la mitad. Pero uno también puede atravesar ese puente solito. Y yo hice eso. Busqué a mi familia. Busqué a mis primos, los busqué. Y en Río yo tenía primos. Y yo ya mantenía contacto con mi primo de nombre Augusto. Lo llamé porque la dirección de la inscripción del examen que tenía que hacer no era cerca del caballo. Y yo no sabría llegar allá. Así que lo llamé y le dije, yo te pago la gasolina, llévame a esta dirección que me inscribiré para un examen de admisión. Y él me llevó. Y en el camino me preguntó si me estaba inscribiendo para dar clases. No es para eso. Es para el Banco Central de Brasil. Casi el choque el auto. ¿El Banco Central de Brasil, Tania? ¿Es eso? ¿Sabes lo que es el Banco Central? Tania, eso no es para ti. Tú tienes enseñanza media con mención en párvulo. ¿Tú crees que vas a pasar en la prueba del Banco Central en Río de Janeiro? El Banco Central es el banco de los bancos. Todos los que trabajan en bancos harán la prueba, porque pagan mejor el Banco Central. Y todos los que están desempleados también la harán. Y mucha gente con enseñanza superior también la va a hacer. Eso no es para ti, Tania. Pero una de las cosas que Dios hace cuando tienes un encuentro genuino con Él te deja saber quién realmente eres. Te hace ver la verdad. Tu identidad de hijo es confirmada. Y yo sabía de eso. Entonces cuando Augusto me dijo, eso no es para ti, yo le dije, si mi Padre lo quiere, yo conseguiré. Mi Padre Celestial, claro.
Y yo pasé la prueba. Pasé, queridos. Ustedes no tienen idea. La lombriz del vertedero de Aquidauana entrando en aquel edificio enorme de la avenida Presidente Vargas de Río de Janeiro. Uno golpea el pie y la puerta se abre. Entré en aquel lugar para ser funcionaria del Banco Central. Cuando comencé a trabajar, descubrí que la mejor carrera era la de abogada del banco. El abogado del Banco Central en aquella época, no sé si hoy, daba plantón de 4 horas y podía llevar tarea para casa. Todo lo intelectual se podía hacer en la oficina o en casa. Y yo dije, eso es lo que quiero. Tengo hijos y no los dejaré sueltos por ahí. Podré trabajar 4 horas y dar atención para ellos. Yo no quería saber de otra cosa, quería ser abogada del Banco Central. Ahora, para ser abogada se necesita estudiar Derecho primero. Entré al banco en junio y a fin de año hubo un examen de admisión. En Río de Janeiro había un examen de admisión llamado CES Gran Río. Era una prueba para todas las universidades. Era una gran prueba y se podía escoger entre 1, 2, 3 opciones. No me acuerdo bien. Pero era un examen de admisión y con el tiempo lo fueron separando. Bueno, y yo me fui a hacer mi inscripción. Pensé, repensé. Yo vivo en Madureira, trabajo en el centro. Entre Madureira y el centro se encuentra la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en Maracaná, a la mitad del camino. Es gratuita, esa es la que yo quiero. Y otra cosa, quiero que sea por la mañana, porque trabajaré medio turno en el banco, entraré al mediodía y puedo estudiar en la universidad por la mañana. No quiero estudiar en la universidad a la noche. Yo quiero encontrar a mis hijos en casa y hice mi inscripción, una opción UERJ y por la mañana. Mi primo Augusto era abogado. Yo lo llamé Augusto, novedad. Olvida aquello de dar clases. Yo quiero ser abogada del Banco Central y haré el examen de admisión para Derecho. Y él me dijo, mira qué bueno, la Gama Filho es una buena universidad. La Gama Filho es una universidad particular. Yo le dije, ya hice la inscripción para UERJ en el periodo de la mañana. Él me dijo, ahora tú enloqueciste, Tania. Ahora tú quemaste la oportunidad que tenías para estudiar en la universidad. ¿Por qué enloquecí, Augusto? Él me dijo, ¿tienes noción de lo que estás escogiendo? La UERJ en la mañana es la mejor universidad de Río de Janeiro por estos tiempos. ¿Quién estudió desde el jardín en San Bento, San Ignacio, San Antonio y comenzó a mencionar aquellas buenas escuelas? Hizo el preuniversitario, el Impacto, GPI, nombró un montón. Son los que pasan en la UERJ, Tania. Espera, ¿tú qué es lo que estudiaste? Tú estudiaste enseñanza media. ¿Y dónde estudiaste? En Guía López de la Laguna. Me dijo, Tania, si tú vas a la UERJ, verás los tremendos autos que hay en el estacionamiento. Solo hijitos de papá que estudian aquí en aquel lugar. Pero yo estaba curada, hermanos. Yo le dije a Augusto, yo también soy hijita de papá. Y si él quiere, yo paso. Y yo pasé. Cuando uno lo cuenta, parece tan rápido, pero no lo fue. Imagínense 5 años, con hijos, trabajando, con casa. Yo andaba en el tren de la central. Ustedes no se imaginan lo que es. Yo descubrí que si anduviese en ómnibus iba a andar apretada 1 hora y media, pero si anduviese en el tren serían apenas 28 minutos. Opté por el tren. Estudiaba colgada y habían unos hombres enormes con el brazo levantado y yo metida debajo del brazo de ellos. Salía de casa a la madrugada, hacía la comida para llevarla a la universidad. Después de las clases me iba a trabajar al banco. Solo conseguía comer esa comida a 2:15 de la tarde, porque quien entraba al mediodía no tiene horario de almuerzo, solo quien trabajaba todo el día. Quien entraba al mediodía tenía 15 minutos para la merienda. La lonchera hecha en la madrugada iba a ser comida a las 2:15 de la tarde. Yo no tenía dinero para comprar libros, así que estudiaba en la biblioteca del Banco de Brasil en el centro de la ciudad. Fueron 5 años dolorosos, pero pasaron.
Yo no estudiaba en casa mientras mis hijos no se durmieran. Yo no quería privar a mis hijos de mi presencia. Yo solo estudiaba después que se dormían. Imagínense, me despertaba en la madrugada y me iba a dormir a medianoche, 1 hora de la mañana. Yo dormía de 4 o 5 horas por noche durante todo ese tiempo. Pero terminó. Y ya tenía mi diploma en la mano y le pedí a Dios: Señor, ahora se tienen que abrir las postulaciones para ser abogado del Banco Central. No es automático, no por el hecho de tener un diploma te transformas en abogado del banco. Y se abrieron las postulaciones. 8 meses después de haber terminado la universidad me postulé y pasé. Abogada del Banco Central de Brasil. No se imaginan, es topísimo ese negocio. Para la lombriz de Aquidauana, la lombriz de la basura, la niña tonta. Yo pensé que había alcanzado todo lo que una persona quería en la vida. Y un día, como abogada del Banco Central, hubo un congreso de bancos realizado por la FENABAN, Federación Nacional de Bancos, y yo fui representando al Banco Central en ese congreso. Y en ese congreso había una jueza conferencista, una jueza del noreste. La mujer vino a la conferencia y volvería al noreste el mismo día. Y me impresioné tanto, una jueza cristiana, segura de sí misma, siendo luz entre toda esa gente. Yo retuve a esa mujer, no la dejé irse. La hospedamos el fin de semana en casa, pasó con nosotros el fin de semana y nos tornamos amigas. El lunes ella se fue. Pasados unos 3 meses, yo hacía poco tiempo que era abogada del banco y me encuentro con un sobre marrón encima de mi mesa. Yo era abogada consultora del banco, era consultora de una directoría, preparaba los pareceres jurídicos. Yo tenía un despacho elegante, muy lindo, y recibo este sobre marrón en mi mesa. Yo lo abrí y había una inscripción del diario oficial, la inscripción para un examen de admisión para juez federal, juez laboral, del área laboral, juez federal. Y yo miré la inscripción y después vi que había una tarjetita pequeñita, corcheteada, que tenía una pregunta. ¿Por qué no intentarlo? Solo eso, su nombre y una pregunta. Abrí el sobre, miré todo eso y pensé: espera, deja ver si estoy entendiendo. La doctora María Conceição está desafiándome para postularme a jueza, ¿es eso? Yo pensando solita, hablando conmigo misma, decía: sería maravilloso si fuese en el tiempo correcto, si yo hubiese estudiado como todos estudian, cuando aún están en la casa de los padres, tener tiempo para prepararme, hacer un curso preparatorio para el examen. La prueba para juez es muy difícil. Hay gente que hace 10 pruebas y consigue pasar. Yo pensé: ya no es tiempo para eso. Hermanos, yo ya era abuela. Mi hija estaba esperando el segundo hijo ya. Yo cerré aquel sobre, lo llevé a la casa. Le conté a Otto y le dije: tú no te imaginas el desafío que la doctora Conceição me hizo. Mira esto. Y yo le repetí todo lo que había pensado, pero ahora verbalizando. Le dije: habría sido tan bueno en el tiempo correcto. Si hubiese podido hacer mi enseñanza básica, la media, una universidad aún en el tiempo de la libertad, cuando uno es joven, iba a ser tan bueno. Y Otto me miró con esa cara linda que tiene y me dijo: ¿por qué no lo intentas? Y yo lo intenté y pasé en el primer examen que hice. El día de mi prueba oral, en el tribunal, sentada en un banco así, estaba mi hija embarazada, mi nietecita Gabriela corriendo por el salón, Otto
y mi hijo Leonardo. Minha netinha estava Quien me apoyaba era mi familia. Mi nietecita estaba corriendo por el salón. Queridos, que eu entrei la primera vez que yo na entré Avenida Rio Branco no meu en la carro. avenida Río Blanco en mi Por auto, falar carro, deixa eu falar para você. Eu gosto de hablando carro de grande, autos, sabia? a mí me gustan los autos Toda grandes. mulher baixinha A gosta de todas las sapato alto e mujeres carro bajitas grande. les gustan los zapatos de tacones Meu altos carro é uma y autos Ford grandes. Ranger. Mi Preta, auto es porque una Ford preto Ranger emagrece. negra, porque el negro adelgaza. Primeira vez que eu entrei na Avenida Rio Branco no meu La carro. primera vez que yo entré en la avenida A Río mesma Blanco en mi avenida auto, la misma dos dois avenida pastéis do de las Caldeirão. dos empanadas y el jugo A de mesma caña, avenida da humilhação, da la vergonha. avenida de la humillación, de la Quantas vezes eu vergüenza. fui envergonhada naqueles ¿Cuántas veces me prédios ali? avergonzaron en aquellos Quando eu edificios allí? virei Cuando giré la a esquina, rua, Deus começou Dios a falar comenzó a comigo. hablar conmigo. Deus falou, Dios dijo, os meus pensamentos são mis melhores do que os pensamientos son seus. mejores que los Os tuyos. meus caminhos são Mis melhores do que os caminos seus. son mejores que los tuyos. Eu é que sei os pensamentos que tenho Yo a teu sé los respeito. pensamientos que tengo a tu Se respecto. aparecesse um anjo de Si apareciese Deus un ángel de no Dios lixo en el de vertedero de Aquidauana Aquidauana e falasse para aquela y le menina dijese a aquella que niña eu era, que yo era menina, niña, Deus tem uma Dios parada na preparó sua algo vida. especial para tu vida. Ele vai enviar um filho Él te dele enviará a uno de para sus falar do hijos amor dele para por hablarte você. sobre su amor. Esse moço vai casar Ese com joven você. se casará contigo. Você vai estudar. Vas a estudiar. Você vai ser juíza. Tú serás Eu ia jueza. perguntar para o anjo, o que é ser Yo le juíza? preguntaría al ángel, ¿qué significa E o ser anjo jueza? poderia continuar a falar. Y el ángel continuaría O senhor ia hablando. rodar Tú irás a os todos continentes los da terra continentes de falando do esta amor tierra desse Deus. hablando del amor de Você Dios. vai cuidar de pessoas. Tú cuidarás a Você personas, vai cuidar de a mulheres que foram mujeres abusadas sexualmente. Você vai restaurar a dignidade Vas a de muita restaurar gente, la mostrando o dignidad de valor que elas muchas têm. personas, Eu mostrándoles ia su olhar para valor. aquele anjo e Yo ia falar, miraría a aquel anjo, ángel y le você diría, está falando ángel, com a menina errada, estás no hablando lugar con la errado. niña equivocada Porque eu en el lugar acharia equivocado. impossível isso. Porque yo pensaría que todo eso era Mas eu quero dizer para imposible, você, pero não yo tem quiero impossível decirles que para no hay Deus. imposibles para Dios. O texto que eu li para El texto que você les leí, é: me achareis me se me hallaréis si buscares me de todo o buscares vosso de coração. todo corazón. Serei achado de Seré vós e hallado por farei vosotros mudar a y vossa cambiaré sorte. vuestra suerte. Só Deus muda a sorte. Solo Dios puede cambiar la suerte de una persona. Você escuta muito Ustedes falar deben em escuchar hablar autoajuda. mucho sobre la Hoje autoayuda. os escritores Hoy ganham los escritores ganan fortunas fortunas vendendo livros de escribiendo libros de autoajuda. autoayuda. Eu quero dizer para Yo você les que a quiero aclarar autoajuda que não la muda a autoayuda sorte no de cambia la ninguém. suerte de A nadie. ajuda do alto Es la que ayuda de muda a Dios que sorte cambia la de suerte uma de una pessoa. persona. Eu vou fazer algo diferente aqui também. Yo haré apóstolo. algo Eu vou diferente cantar. aquí, apóstol. Pode? Yo voy a cantar. Puedo. Desafinada, Desafinada, melodia zero. melodía cero. Mas tem um refrão de Pero uma hay un música refrán de una que é minha música cara. que me É a minha identifica. cara. Me identifica. E eu só vou Solo falar o cantaré el refrão. refrán. É assim. Dice así. Aquilo que Aquello que parecia parecía ser impossível, aquilo que imposible, parecia aquello que não ter parecía no tener saída, una aquilo que salida, parecia ser aquello que minha morte, parecía ser mas mi Jesus muerte, mudou minha pero Jesús sorte. cambió Sou mi um milagre, suerte. Soy un estou aqui. milagro, Vamos cantar de estoy novo. aquí. Vamos a Aquilo que cantar. Aquello que parecia parecía ser impossível, imposible, aquilo que aquello que parecia parecía não no ter tener una salida, saída, aquilo que aquello que parecia parecía ser ser minha mi muerte, morte, pero mas Jesús Jesus cambió mudou mi minha suerte. sorte. Soy Sou um un milagre, milagro, estoy estou aquí. aqui. Eu sou um milagre, igreja, Yo de um soy un milagro, Deus hermanos, que faz de un milagre Dios todos que os hace dias. milagros todos los Eu estive días. aqui em Campo Yo Grande estuve há 6 aquí anos en Campo atrás. Grande hace Esta 6 igreja años fez um y esta evento iglesia num realizó un buffet evento en da un salón cidade, onde eu dei de meu la ciudad, testemunho há 6 donde anos di mi atrás. testimonio hace 6 años. E ali havia Y alguém que allí había tinha alguien uma que conexão tenía com a una Globo. conexión con la Era TV Globo. repórter, eu não me lembro Era un bem. reportero, E no aquele me homem me acuerdo bien. procurou.
Y ese hombre me contactó, me dijo que mi historia daría un buen especial en la Globo. Era una historia de superación. Yo ganaría dinero si yo concordase en vender mi historia. Y él me mandó un email. Hasta hoy está registrado. Y yo le respondí que lo autorizaría a hacer el puente con la TV Globo, para llevar mi historia a un especial o al Globo Report. La historia de la niña del vertedero que se convierte en jueza. Yo le dije solo que hay un detalle. Mi historia no es una historia de superación, es de milagros. Entonces Dios no puede quedar fuera de esta historia. Yo solo concuerdo si Dios entra en el lugar de honra en mi historia. La respuesta de él fue: pero usted está pidiendo mucho. Nosotros podemos contar la historia como de superación. Yo le respondí: entonces no haremos negocio. Porque solo Dios puede sacar a una persona de la situación que yo viví y hacer que esa persona sea sanada, restaurada. Una persona que no depende de remedios ni terapias. Y que aún puede ser instrumento para sanar a otras. Solo Dios hace eso. Y lo continúa haciendo. Y Él desea hacerlo con quien también así lo quiere. Me buscaréis y me hallaréis si me buscares de todo corazón. Seré hallado por vosotros y cambiaré vuestra suerte. Hay muchas personas queriendo cambiar la suerte a la fuerza. Hay muchas personas intentando cambiar su suerte a través de tratamientos. Solo Dios cambia la suerte de las personas. Yo quiero hacer algo aquí. Quiero dos cosas aún. Perdón por la demora. Yo quiero invitarlos. Aquí hay personas que necesitan que su suerte cambie. Aquí hay personas que están en el fondo del pozo. Personas que perdieron la esperanza, que no ven la salida. Parece algo imposible la salida. Jesús puede cambiar esto. Jesús puede entrar ahora en tu vida y cambiar esto. Él puede cambiar tu suerte. Y si tú quieres esto para tu vida, levanta tu mano donde estés. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tú que has levantado la mano, ven aquí. Hay muchas manos levantadas. Ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Ven, ven. Gloria a Dios. Dios mío, son tantas personas. Tantas personas. Dios mío. Dios mío. Apóstol Edmilson, ven aquí a ayudarme. Dios, gracias Dios mío. Gracias Dios. Gracias Dios. Estoy sin condiciones de orar. Ora por ellos. El Dios que realizó esta obra tan extraordinaria en la vida de la pastora Tania es el mismo Dios que está aquí para realizarla en tu vida. El mismo Dios. Una obra tan extraordinaria que comenzó con un encuentro con Jesús. Alguien que la condujo hasta Jesús y que pudo marcarla para vivir este nuevo tiempo. Y es lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Marcarlos para este nuevo tiempo. Nuestra vida es una vida de desafíos. Desde la concepción, la gestación, crecimiento.
Y creo que hasta nuestro último día aquí en la tierra tendremos muchos desafíos. Muchos desafíos. Pero con Jesús es diferente. Porque con Jesús siempre hay esperanza. Con Jesús siempre hay posibilidades. Y ustedes están aquí para ser marcados con la presencia de Jesús, para romper los límites de la naturaleza humana y ser conectados nuevamente al trono de la gracia, para vivir esta vida plena. Levanta tus manos al cielo, vamos a orar. Y tú orarás conmigo, harás una oración de entrega. Una oración de entrega, de alianza, de pacto. Di así: Señor, en esta noche yo quiero agradecerte por la oportunidad de oír este testimonio. Yo abro mi corazón y declaro con mi boca que Jesucristo es mi Salvador, es mi Señor, y entro en alianza contigo. Entrego a ti todo mi ser, sin reservas. Abro mi corazón para que el Señor habite en mí. Perdona, Dios, mis pecados, perdona mis iniquidades, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora oraré por ti. Cierra tus ojos. Padre, te agradecemos y bendecimos por este testimonio tan lindo, esta obra tan extraordinaria que usted hizo en la vida de la pastora Tari. Usted, Señor, puede hacerlo en cada una de estas vidas. Usted puede. Aquí hay padres, madres, hijos que están clamando, Señor. Atiende su clamor. Tómalos con tu mano derecha y que tu Espíritu pueda guiarlos, conducirlos para la verdad. Así como el Señor reveló la identidad de Simón, dándole una nueva identidad, la de Pedro, que tus hijos reciban ahora la marca de una nueva identidad, sabiendo exactamente quiénes son en Cristo Jesús. Señor, que las necesidades del alma, las presiones del pasado caigan por tierra ahora. Reciba ahora la marca del Espíritu Santo, la marca de Cristo para vivir este nuevo tiempo. Señor, traiga cura para las emociones. Reciban liberación en el cuerpo y que las cadenas del alma sean quebradas y que tus hijos se tornen plenos. Capacítalos para la jornada, ayúdalos en el camino. Sabemos que el camino es largo y que hay desafíos, pero que jamás retrocedan y que estén firmes en el propósito, mirando siempre para el alto, para Jesús, autor y consumador de la fe. Señor, que estas vidas aquí en el altar reciban la marca y que nunca desistan de sus llamados para servir al Señor y seguir tus caminos. Que los obstáculos no les impidan llegar al objetivo. Capacítalos en nombre de Jesús. Diga amén. Diga amén. De un aplauso al Señor. Glória a Deus. Gloria a Dios. No se vayan aún. Yo quiero hacer una oración. Les voy a pedir a los encargados de multimedia que coloquen mis direcciones de YouTube, canal oficial, mi sitio, mi fanpage, para que puedan tener acceso a los videos y también la posibilidad de comunicarse conmigo. También traje material. Cuando salgan, hay una sala a la derecha y hay mucho material, incluso el testimonio. Yo quiero terminar haciendo una oración por todos. Existen personas en este lugar que piensan que el tiempo ya pasó, que creían que sus sueños estaban enterrados, que ya no hay tiempo, que no da, que no lo van a conseguir. Personas que escucharon palabras de desánimo. Tú no puedes, eso no es para ti, no lo vas a conseguir. Yo quiero que tú en esta noche renuncies
a esta incredulidad de vencer. Tú vas a conseguirlo. Tú tienes un Dios que no tiene límites. ¿Saben cuántos años yo tengo? 68 años. ¿Y sabes lo que yo digo? Si la vida fuese un juego, yo estaría en la mitad del segundo tiempo. Pero tú puedes escribir lo que yo te estoy diciendo. Tendremos tiempo adicional y penalti en este juego. Hay mucha cosa que hacer. Yo tengo proyectos enormes en mi corazón. Yo no paré de soñar y no paré de conquistar. Desafiar a quien tiene un sueño y que lo ha olvidado. Vamos a sacarlo del cajón. ¿Tú que crees que no da, que no lo vas a conseguir porque naciste en un lugar pobre o porque naciste en un hogar sin oportunidades? Ah, queridos, eso no es obstáculo para llegar a los lugares de donde Dios quiere colocarte. ¿Cree en eso? ¿Hay alguien que tiene sueños olvidados? Levanta la mano. Vamos a traerlos de vuelta. Los vamos a traer. Puedes soñar porque va a suceder. Vamos a traerlos de vuelta. Diga así: Señor, mi Dios y mi Padre, yo creo que con el Señor yo todo puedo. Yo creo que no hay cosa imposible para el Señor. Usted, Señor, dijo que no hay nada tan grandioso para usted. Usted está en el control de todo. A donde el Señor planeó que yo llegaría, yo llegaré. Lo que usted, Señor, soñó para mí, yo viviré. Diga, yo tomo pose de la posibilidad. Y a partir de hoy, yo camino rumbo a la realización. Yo puedo llegar a donde Dios estableció. Y allá yo llegaré. En nombre de Jesús. Amén.